La primera vez que mi nuera me llamó inútil, lo dijo sin levantar la voz. Fue casi un susurro, como si el veneno, para hacer efecto, no necesitara gritarse. Deja, suegra, así no. Usted no sirve para estas cosas, sonrió. Esa sonrisa, que no llega a los ojos, que apenas mueve los labios pero lo dice todo. Mi hijo, sentado a la mesa, no dijo nada, ni me miró. Yo estaba pelando papas en su cocina. Una cocina donde yo ya no sabía dónde se guardaba nada, porque cada vez que tocaba algo, ella lo cambiaba de lugar. Un día los vasos arriba, otro día abajo. Las especias movidas, los utensilios escondidos, como si quisiera que yo me sintiera una invitada torpe en la casa de mi propio hijo. Ese día, mientras guardaba silencio y seguía pelando papas, escuché mi nombre real dentro de mi pecho, como si viniera de lejos. María, tú no siempre fuiste así. No siempre fui una mujer temblorosa, pequeña, hecha de silencios tragados. Un día tuve carácter, una vida, un trabajo, una voz, pero los años, la viudez, la soledad, te van doblando, como si fueras una rama antigua. Y cuando tu hijo se casa con una mujer fuerte, competitiva, orgullosa, tú te minimizas para no estorbar. Eso hice yo, por demasiado tiempo. Las humillaciones de mi nuera eran pequeñas, pero constantes. No buscaban destruirme rápido, sino erosionarme lento. Suegra, no se meta. Suegra, usted no entiende de estas cosas. Suegra, mejor siéntese. Suegra, déjenos a los jóvenes. ¿Sí? Cada frase, un corte, un día. Mientras yo doblaba unas toallas, porque me invitaban a su casa, solo para usarme de empleada gratuita, escuché su voz en el pasillo. No sé por qué viene tanto. No hace nada bien. Es una carga, una carga. Mi hijo respondió con un murmullo que no alcancé a oír. No me defendió. Eso lo supe. Lo sentí. Como se siente el frío en los huesos antes de la nieve. Mi silencio se fue haciendo más pesado. No hablaba para no molestar. No opinaba para no incomodar. No respiraba fuerte para no irritar. Y entonces la frase llegó. El golpe final. Ese que te cambia para siempre. Yo estaba lavando los platos cuando ella, con voz dulce como miel torcida, dijo: Mi mamá dice que algunas personas envejecen y se vuelven inútiles. Qué triste, ¿no? Tener que cargar con alguien que no sirve. El plato resbaló de mis manos y cayó al agua. Ella me miró, esperando una reacción. Mi hijo también me miró, y yo no dije nada, no porque fuera débil, no porque estuviera resignada. Ese día, algo adentro de mí despertó. Algo antiguo, algo silencioso, algo poderoso. El silencio no fue miedo, fue preparación. Esa noche volví a mi pequeña casa. Preparé té, me senté en la mesa y pensé en mis años, en mis renuncias, en mis sacrificios por mi hijo, en todo lo que trabajé para que él tuviera estudios, futuro, oportunidades, y en cómo ahora yo era tratada como un mueble viejo. Pero también pensé en algo más importante. Mi nuera siempre necesitaba ser superior a alguien. Necesitaba una sombra que la hiciera sentirse luz. Y había elegido mi espalda para pararse encima. Pero cuando una sombra desaparece, la luz falsa se revela. Ese sería mi plan. Mi venganza silenciosa. No gritar, no discutir, no explicar, solo desaparecer, solo callar, solo dejar que ellos se miraran a sí mismos sin tener a quien culpar. El silencio, bien usado, puede ser un espejo, y nada destruye más que verse por fin reflejada sin filtros. Me acosté esa noche sintiendo por primera vez
en muchos años, que recuperaría algo que creía perdido. Mi dignidad, mi fuerza, mi voz. Mi silencio ya no sería sumisión, sería estrategia. Y cuando el silencio cae sobre una casa acostumbrada al ruido, todo empieza a temblar. La siguiente vez que fui a la casa de mi hijo, no llevé postre, ni pan casero, ni flores. Llevé solamente algo que nunca antes había llevado. Decisión. Toqué el timbre. Mi nuera abrió con su sonrisa automática. ¡Suegra! Pase, pase. Todavía no hemos terminado de ordenar, pero usted ya sabe cómo es la casa. Claramente, sabía. Yo era la que limpiaba la mayoría de las veces. No se preocupe, respondí, con mi voz de siempre, tranquila. Solo vine un rato. Ella se sorprendió. ¿Un rato nada más? Pensé que se quedaría todo el día, como siempre, como si yo no tuviera vida fuera de esas paredes. Me quitó el abrigo casi arrebatándolo, como si le molestara que me moviera por mi cuenta. La comida todavía no está lista, pero si quiere, puede ir pelando las zanahorias. Así me ayuda un poco, ¿sí? La miré, no con rabia, con una calma nueva. Hoy no vine a ayudar en la cocina, dije. Vine a visitar a mi hijo. Sus cejas se arquearon. Ah, claro. Bueno, él está en el salón, con el teléfono. Ya va. Lo dijo con un tono casi burlón, como si visitar a mi propio hijo fuera un capricho extraño. En el salón mi hijo estaba sentado en el sofá, viendo videos en el móvil. Hola, hijo, saludé. Hola, mamá, respondió sin apartar la vista de la pantalla. ¿Todo bien? Todo bien, dije. Solo quería verte. Sí, sí, qué bueno. Ni se levantó, ni preguntó cómo estaba yo, su madre, la mujer que había trabajado toda la vida para que él pudiera tener esa casa, ese sofá, ese teléfono. Me senté en una esquina del sillón, en silencio. Escuché el ruido de la cocina, el choque de platos, las órdenes disfrazadas de ayuda. Suegra, venga un momento, por favor. Me levanté despacio. En la cocina, mi nuera tenía varias cosas sobre la mesa. ¿Ve? No me alcanzan las manos. Usted puede cortar las verduras, limpiar la encimera, poner la mesa, ya sabe, esas cositas. A su edad es bueno mantenerse ocupada. Me ofreció un cuchillo. Yo lo miré, luego la miré a ella. Y, por primera vez, no lo tomé. Hoy no, hija, dije con suavidad. Estoy un poco cansada. Su sonrisa se borró apenas un segundo. ¿Cansada? Pero si usted siempre ayuda. Lo sé. Pero hoy vine a descansar. A compartir con ustedes. No a trabajar. Hubo un silencio incómodo. Bueno, dijo. Entonces siéntese ahí y no toque nada, ¿sí? Que después me cambia todo de lugar. Se dio la vuelta, murmurando algo entre dientes. Escuché perfectamente una palabra. Estorbo. Mi corazón latió más fuerte. Pero por dentro, sonreí. Cada palabra que ella lanzaba sin cuidado era una piedra que, más adelante, tropezaría sola. La comida estuvo llena de comentarios sutiles. A mi madre le encanta ayudarme, no como otras personas que vienen solo a sentarse, dijo, riéndose, mientras servía los platos. Mi hijo soltó una pequeña carcajada. Bueno, mamá ya es mayor. Los miré a ambos. Antes me habría sentido culpable, avergonzada, pequeña. Ese día, en cambio, tomé nota. No respondí. No me defendí. No expliqué. Solo dejé que sus palabras ocuparan el aire. Porque pronto, muy pronto, el aire sería lo único que les quedaría cuando yo ya no estuviera. Después de comer, mi nuera puso una pila de platos en la mesa. Sogrita. ¿Los lava, por favor? Yo tengo que hacer una videollamada importante. Y su hijo está muy cansado. Su hijo, mi hijo. Lo miré. Él evitó mis ojos. Hoy no voy a lavar platos.
dije despacio. Ya ayudé suficiente en esta casa durante muchos años. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Perdón? Lo que escuchaste, hija. Voy a tomar un té y luego me iré. Un silencio frío cayó sobre la mesa. Mi nuera sonrió, pero se le tensaron los labios. Claro, claro. Si no quiere ayudar, no pasa nada. Algunas personas se acostumbran a que todo se les dé hecho. Mi hijo se removió incómodo. Yo me levanté con calma, preparé mi té y me senté en el sillón. No lloré, no temblé, solo estuve presente. Inútil, según ellos, pero presente. Esa noche, al volver a casa, hice algo que nunca antes había hecho. Apagarlos. Apagué mi teléfono. Apagué la culpa. Apagué el deseo de agradar. Durante días, no llamé. No mandé mensajes. No pregunté cómo estaban. Mi nuera estaba acostumbrada a que yo estuviera disponible siempre. Para cuidar al niño, para limpiar, para cocinar, para escuchar sus quejas. De repente, el silencio. Mi silencio. 3 días después, el teléfono fijo sonó por primera vez. No respondí. Un día más. Y volvió a sonar. Luego, mensajes que yo no leía. «Sogra, ¿está todo bien? Mamá, ¿por qué no contestas?» Yo estaba en mi jardín, regando las plantas. Mis manos olían a tierra húmeda, no a detergente de platos ajenos. Mi vecina, Ana, me vio por la reja. «María, hace tiempo que no te veía. Pensé que estabas enferma». «No, Ana, estoy descansando». «¿Y tu hijo? Siempre ibas a su casa. Ahora está aprendiendo a vivir sin mi ayuda». Ana me miró con curiosidad. «Te ves diferente», dijo. «Más alta». Sonreí. «No crecí, Ana. Solo dejé de encogerme». El silencio empezó a hacer su trabajo. Una tarde, finalmente, el teléfono sonó con insistencia. Contesté. «Mamá, ¿por qué desapareces así?» La voz de mi hijo sonaba irritada. «No he desaparecido, hijo. Estoy en mi casa». «Como siempre», pero no respondes. «Laura está molesta. Dice que la estás dejando sola con todo». Ahí estaba. No les importaba cómo estaba yo. Les importaba perder a su empleada gratuita. «Hijo», dije con calma, «yo soy tu madre, no tu servidumbre». Se hizo un silencio largo. «No digas eso, mamá. Tú sabes que te queremos». El cariño que solo aparece cuando se necesitan platos limpios. «No es cariño, hijo». Él suspiró, molesto. «Entonces, ¿qué quieres que hagamos?» Sonreí, aunque él no podía verlo. «Quiero ver qué son capaces de hacer sin mí». Y colgué. Mi silencio acababa de cambiar de forma. Ya no era solo ausencia, era espejo. Y muy pronto, lo que iban a ver reflejado no les iba a gustar. Los primeros días, mi ausencia fue un inconveniente, una molestia, un pequeño desorden en la rutina cómoda que mi nuera había construido a costa de mi espalda. Pero al pasar la semana, algo empezó a cambiar. Mi silencio se volvió presencia. Una presencia incómoda. Una sombra que caminaba entre ellos, aun cuando yo no estaba. El viernes por la tarde, estaba cosiendo en mi pequeña mesa, cuando escuché golpes desesperados en la puerta. Abrí. Era mi hijo. Sudoroso. Nervioso. Con el niño en brazos. «Mamá, ¿podemos pasar un momento?» Lo miré con calma. «Claro, hijo». Entró apresurado, mirando a su alrededor como si esperara encontrar caos. Pero no había caos. Mi casa, pequeña y modesta, estaba ordenada, en paz. ¿Como yo? «Mamá, Laura está muy cansada. El bebé no la deja dormir. La casa está hecha un desastre. Y, bueno, pensé que quizás
¿podrías venir un par de días? La frase quedó suspendida, temblando en el aire. Antes, yo habría dicho que sí sin pensarlo, incluso aunque estuviera enferma, triste o agotada, pero esa mujer ya no existía. Hijo, dije suavemente. ¿Por qué no pueden organizarse entre ustedes? Él parpadeó, confundido. ¿Cómo que por qué? Porque tú siempre. Se detuvo. Comprendió. Sus ojos se llenaron de una conciencia incómoda. Porque yo siempre lo hacía, terminé su frase. Pero eso no significa que les correspondía a ustedes. Solo significa que yo no sabía decir no. El niño comenzó a llorar. Mi hijo lo meció con torpeza. Es que... Laura dice que tú la estás castigando. Mi corazón no se movió un centímetro. No la estoy castigando, respondí. Solo estoy viviendo mi vida. Él respiró hondo y se llevó una mano al cabello, frustrado. Mamá, ella no puede con todo. Yo trabajo. Estoy fuera muchas horas. Y yo trabajé toda mi vida, dije. Y aún así, hice todo. Sin ayuda, sin quejarme. Pero eso no significa que ahora deba repetirlo para ustedes. Mi hijo bajó la mirada. Por primera vez, en mucho tiempo, lo vi como realmente era. Un hombre que nunca había tenido que enfrentar el peso de una casa, porque siempre había tenido mujeres sosteniéndolo. Primero yo, luego su esposa. Ahora quería que volviera yo. Hijo, continué. ¿Tú crees que Laura te trataría así si fueras tú el que lavó sus platos, limpió su casa y cuidó a su hijo hasta la madrugada? Se quedó mudo. Yo seguí. ¿Crees que te llamaría inútil si fueras tú quien le dio años de trabajo gratis? ¿A quien trata como sirvienta? ¿Eres tú o soy yo? Él tragó saliva. No sabía que te decía esas cosas. Claro que lo sabía, pero era más fácil hacerse el ciego. Lo sabías, confirmé, con una calma que lo desarmó. Solo que te convenía no escucharlo. Su rostro se contrajo en vergüenza. El bebé seguía llorando. Mi hijo, cada vez más nervioso, caminaba de un lado a otro. Solo necesito que vengas un par de días para que Laura se calme. Luego vemos cómo organizarnos. Ahí estaba la frase clave. Luego vemos. La promesa vacía de siempre. Me acerqué al bebé y lo acaricié en la cabeza. Lo hice porque lo amo, no porque ellos me lo pidieran. Luego miré a mi hijo. No voy a volver a esa casa hasta que me pidan disculpas. Las dos personas que me han faltado el respeto. Mi hijo abrió los ojos, como si hubiera escuchado una blasfemia. ¿Disculpas? Mamá. Laura no es así. Solo está estresada. ¿Tú sabes cómo es? Lo sé, dije. Y también sé cómo soy yo. Y cómo ya no estoy dispuesta a ser tratada. Se hizo un silencio muy largo. El bebé se calmó, como si percibiera la quietud que acababa de nacer en mí. Mi hijo murmuró: Mamá, si tú no vienes, yo no sé qué va a pasar allá. Lo miré, profundo. Entonces, es hora de que lo descubras. Cuando se fue, con el niño dormido en brazos, me quedé mirando la puerta cerrarse. No sentí culpa, no sentí miedo. Sentí algo diferente, algo que no había sentido en décadas. Fuerza. Pero mientras guardaba mis hilos y mis telas, supe que el silencio estaba apenas comenzando. Y pronto, muy pronto, mi nuera, la que me llamó inútil, iba a entender lo que realmente significa necesitar a alguien y no tenerlo. Porque cuando la tormenta cae y te das cuenta de quién sostenía tu techo, ya es demasiado tarde para pedir refugio. Los días siguientes fueron un terremoto silencioso para ellos y una inesperada calma para mí. Mi teléfono empezó a sonar más seguido. Primero, mensajes cortos de mi hijo. Mamá, ¿podemos hablar? Laura está muy mal. Creo que exageraste.
Solo te pedimos un poco de ayuda. No respondí. No por orgullo, sino por decisión, porque por primera vez en mi vida entendí que responder inmediatamente también era una forma de servidumbre. Mi silencio era un lenguaje, uno que ellos no sabían descifrar. Al tercer día, tocaron mi puerta. Era Laura, la misma mujer que me llamó inútil, pero esta vez no tenía la barbilla levantada ni los brazos cruzados. Tenía las ojeras hundidas, el cabello desordenado y una expresión de derrota que casi me dio pena. Casi. «Hola», dijo con un hilo de voz. «Hola, Laura». Esperó que la invitara a pasar. No lo hice. Se quedó en el umbral, incómoda. «Quería hablar contigo». Asentí ligeramente. «Que hable». «Mira, yo sé que tal vez fui dura contigo». La frase ya empezó mal. Tal vez. La palabra favorita de quienes no quieren asumir nada. Ella continuó. «No quise ofenderte. Es solo que... la casa, el bebé, tu hijo trabajando. Estoy agotada». La miré sin parpadear. «Laura, que estés agotada no te da derecho a humillar a nadie». Se mordió el labio. Claramente, no esperaba que yo fuera tan directa. «¿Es que tú también te tomas las cosas muy personal?» Ahí estaba, la pequeña puñalada pasivo-agresiva. La mujer había venido, sí, pero no a disculparse. Había venido a justificar su crueldad. «Laura», dije suavemente, «¿te das cuenta de que sigues sin pedir perdón?» Su rostro se tensó. «Bueno, si te ofendiste, lo siento». Ahí estaba, el perdón más falso del mundo. «No», Laura, respondí, «ese no es un perdón. Ese es un siento que te hayas molestado. No es lo mismo que admitir lo que hiciste». Ella cruzó los brazos, defensiva. «Ay, por favor». Solo dije una palabra. «No es para tanto». Una palabra, inútil. Una palabra capaz de destruir años de bondad. «Laura», murmuré, «si para ti no es grave, ¿por qué vienes a mi casa buscando que vuelva?» Ella abrió la boca y la cerró. La tenía atrapada. Finalmente resopló. «Porque no podemos solos». ¿Sí? ¿Eso querías escuchar? «No podemos». ¿Feliz? La sinceridad bruta, empapada de frustración. Por fin. Respiré hondo. No me alegra, pero sí me confirma algo. Yo no soy la inútil en esta historia. Ella tragó saliva. «Entonces, ¿vas a volver?» Negué con la cabeza. «No, Laura, no hasta que entiendas algo muy sencillo. Yo no soy un objeto para usar y descartar. Yo merezco respeto». Ella me miró como si no entendiera la palabra. «Y respeto», añadí, «no es pedirme favores solo cuando estás desesperada. Es reconocer tu error. De verdad. Sin excusas. Sin culpar a otros. Sin minimizar». Laura bajó la mirada. Un silencio pesado cayó entre nosotras. «¿Puedes irte ahora?», le dije con calma. «¿Me estás echando?», susurró. «Te estoy mostrando límites, algo que no conocías». Cuando cerré la puerta, sentí el aire más liviano. Sabía que la guerra silenciosa no había terminado. Apenas estaba empezando. Y pronto, muy pronto, Laura se daría cuenta de que una mujer callada no es una mujer débil. Es una mujer que está afilando su fuerza. El fin de semana llegó como un vendaval. Yo estaba tranquila, leyendo en mi sillón, cuando escuché el sonido frenético de mi teléfono vibrando una y otra vez. Mensajes, llamadas perdidas, notificaciones de mi hijo, de Laura, incluso del número fijo de la casa de ellos. No respondí. En la calma del silencio, pude distinguir algo que siempre había estado ahí, pero que nunca había querido admitir. Yo no era un estorbo en sus vidas.
Era el pilar invisible que jamás agradecieron. La noche del sábado, mientras preparaba una sopa, oí golpes en la puerta. Golpes fuertes, urgentes. Abrí. Era mi hijo, solo, con una expresión que mezclaba cansancio, frustración y un miedo profundo que intentaba esconder. «Mamá, por favor». «Pasa», dije. Entró y se desplomó en la silla, como si llevara semanas sin dormir. «¿Qué pasa, hijo?» Él se llevó ambas manos al rostro. «No podemos con la casa, mamá. No podemos. Laura está gritando por todo. El bebé no duerme. La ropa se acumula, la comida se quema. Yo llego del trabajo y está todo patas arriba». Escuché en silencio. Era la primera vez que lo veía, siendo honesto consigo mismo. Ella dice que tú lo estás haciendo a propósito. Lo miré con calma. «No estoy haciendo nada, hijo. Solo estoy viviendo mi vida». Él asintió lentamente, como si entendiera que esa frase tenía un peso que nunca antes había reconocido. «Lo sé. Es solo que Laura no puede contigo. Dice que cree que la odias». Sonreí de forma suave. «No la odio, pero tampoco voy a permitir que me falte el respeto». Mi hijo respiró hondo. «Nunca pensé que te afectara tanto». «No me afectó una vez», hijo, dije despacio. «Me afectó durante años. Cada desprecio, cada burla, cada vez que te quedaste callado cuando ella me humillaba». Mi hijo bajó la cabeza. Por primera vez, sentí que el peso de sus decisiones lo aplastaba. «Perdóname, mamá», susurró. Esas palabras las había esperado demasiado tiempo, pero todavía no eran suficientes. «Te perdono», hijo, dije. «Pero eso no significa que voy a volver a esa casa. No mientras las cosas sigan igual». Mi hijo levantó la mirada, sorprendido. «Entonces, ¿qué quieres que haga?» Me acerqué a él. «Quiero que crezcas, hijo, que seas adulto, que seas esposo, que seas padre, que seas responsable de tu propia familia». Él sintió el golpe de esas palabras, aunque estuvieran dichas con ternura. «Pero Laura tiene que aprender a vivir sin desquitar su frustración conmigo», interrumpí. «Y tú debes aprender a poner límites». Mi hijo se quedó callado. Era como si hubiera visto su vida completa y por primera vez entendiera que había sido demasiado cómodo dejar que yo cargara con todo. Finalmente murmuró: «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú, mamá?» Lo miré con una pequeña sonrisa. «Voy a vivir tranquila. Voy a vivir en paz. Voy a vivir sin miedo a quedar mal con nadie». Se quedó mirando la mesa. El silencio pesó entre nosotros. Pero esta vez no era un silencio frío. Era un silencio que enseñaba. Al irse, volteó en la puerta. «Mamá, gracias». «¿Por qué?» «Por no gritar, por no hacer drama, por solo desaparecer». Yo asentí. «A veces, hijo, no es el ruido lo que destruye una casa. Es el silencio que deja al descubierto quién es quién». Cuando cerré la puerta detrás de él, supe que algo en esa familia había empezado a romperse. No por mi ausencia, sino porque la única persona que siempre sostuvo todo ya no estaba dispuesta a sostener nada más. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café en la terraza, el aire estaba tranquilo. El tipo de tranquilidad que solo aparece cuando una mujer deja de mendigar cariño y empieza a respetarse a sí misma. Pero esa calma mía contrastaba con el caos que se estaba gestando en la casa de mi hijo. Lo supe porque, apenas terminé mi taza, el teléfono volvió a sonar varias veces. Mensajes, llamadas, insistencia. No respondí. Mi silencio no era castigo, era consecuencia. Esa misma tarde, vi desde mi ventana un coche estacionarse frente a mi casa. La puerta se abrió. Laura bajó. Otra vez. Pero esta vez no llegó sola.
La seguía mi hijo, ambos tensos, agotados, con ojeras profundas. Parecían dos personas que habían vivido en una tormenta durante días. Golpearon la puerta. Esta vez abrí. Laura entró sin esperar invitación, mirando alrededor con ojos nerviosos, como si buscara algo o a alguien que pudiera culpar. Suegra, comenzó, con un tono suave que nunca antes había usado. Dime, respondí con calma. Ella apretó los labios, titubeando. Yo quería hablar. Otra vez. Ya hablamos, Laura. No tengo nada más que decir. Ella tragó saliva. Pero yo sí. Miró a mi hijo, como si buscara apoyo. Él asintió, pero no habló. Laura volvió a dirigirse a mí. Mire, yo reconozco que tal vez me pasé, pero usted también entiende cómo es la vida, ¿no? El bebé, el estrés, la casa. Una hace comentarios sin pensar. Yo la miré directamente. Te escucho. Ella respiró hondo. Yo no quise llamarla inútil. Fue feo, lo admito. No estuvo bien. Era la primera vez que pronunciaba la palabra con honestidad. Aún así, había algo incompleto en su voz. La observé unos segundos. Laura, ¿por qué estás diciendo esto ahora? Ella parpadeó rápido. Porque te necesitamos. Ahí estaba la verdad. Sin adornos, sin máscaras. No se disculpaba porque lo sintiera. Se disculpaba porque le convenía. No voy a volver, dije despacio. La frase cayó como un golpe seco. ¿Qué? Susurró Laura. Mi hijo dio un paso al frente. Mamá, por favor, estamos agotados. No podemos más. Lo sé, hijo, dije. Pero ese no es mi problema. Es el suyo. El de ustedes dos. Laura abrió la boca, frustrada. Pero es que tú siempre has estado ahí. Siempre. Asentí. Y ese fue mi error. Se hizo un silencio helado. Laura continué. Tú me faltaste el respeto durante años. Me hablaste con desprecio. Te burlaste de mí. Me usaste. Ella se removió incómoda, como si cada palabra fuera un espejo que no quería mirar. Ya dije que lo siento. No, Laura, la interrumpí. No lo sientes. Solo sientes que no estoy para sostenerte. Ella desvió la mirada. Pero, ¿y el niño? El niño tiene padres. Dos, que deben aprender a hacerlo, sin depender de mí. Mi hijo finalmente habló. Mamá, sé que Laura te trató mal. Lo sé. Y sé que yo debí haber dicho algo. Debí haberte defendido. Pero no sé cómo manejar esto. No sé cómo sostener la casa. No sé cómo... Hijo, lo interrumpí suavemente. Ya eres un hombre. Ya no es mi trabajo educarte, ni sostenerte, ni salvarte. Sus ojos se humedecieron. ¿Nos estás abandonando? Negué con la cabeza. No los abandono. Solo estoy dejando de abandonarme a mí. El silencio que siguió fue distinto. No era un silencio de ofensa. Era un silencio de comprensión dolorosa. Laura, con voz temblorosa, dijo: ¿Y qué quieres que hagamos ahora? ¿Cómo seguimos? La miré, esta vez sin dureza, sin rencor, solo con claridad. Aprendan, equilíbrense, ayúdense entre ustedes. Busquen apoyo profesional si es necesario. ¿Y tú? Preguntó ella. Sonreí suavemente. Yo voy a vivir tranquila, a mi ritmo, en mi casa, con mi silencio, porque por primera vez en mi vida, ese silencio es mío. Y no lo voy a entregar otra vez. Salieron sin decir nada más, como dos personas que, finalmente, comprendieron una verdad simple y devastadora. Cuando la mujer a la que llamaste inútil deja de sostener tu mundo se cae. Y lo peor de todo, no hace falta que ella haga nada, solo que deje de estar.
Los días siguientes no trajeron reconciliación, no trajeron disculpas completas, no trajeron claridad inmediata. Lo que trajeron fue algo mucho más poderoso: incomodidad. La incomodidad que aparece cuando, por primera vez en mucho tiempo, una casa debe sostenerse sola, sin la mujer que siempre salvaba cada desastre. El martes por la mañana, mientras barría el jardín, vi a Laura pasar frente a mi casa, empujando el carrito del niño. Llevaba el cabello recogido de cualquier manera, ojeras marcadas, expresión tensa. Me vio, titubeó, pensó en acercarse, pero mi simple presencia, tranquila, serena, ocupada en mis cosas, la hizo seguir caminando. Porque a veces la fuerza no está en gritar, sino en que te vean bien sin ellos. Ese mismo día por la tarde, mi hijo llamó otra vez. Contesté esta vez, no por ellos, sino por mí, porque contestar o no contestar ya no era obligación, era elección. Mamá, ¿podemos pasar un momento? Si vienen a pedirme que vuelva a hacer la de antes, no tiene sentido, dije. Pero pueden venir si quieren hablar de verdad. De verdad, mamá, dijo él, cansado. A los 10 minutos estaban en mi puerta. Los dejé entrar. Esta vez no se sentaron cómodos. No se apropiaron del espacio. No esperaron que yo les ofreciera nada. Se quedaron en la mesa, serios, tensos, como dos niños que habían roto algo valioso. Bueno, dije. Los escucho. Laura respiró hondo. Mire, yo pensé mucho en lo que dijo el otro día. Su tono era distinto. No perfecto, pero distinto. Sé que la traté mal. Sé que fui irrespetuosa. Sé que dije cosas que no debí decir. Se detuvo, temblándole la voz. Y sé que usted no tenía obligación de aguantarlo. Por primera vez, sus palabras golpearon desde un lugar real. No era amor. No era arrepentimiento dramático. Era reconocimiento. El primer paso de alguien que está empezando a ver su reflejo sin filtros. Gracias por decirlo, respondí, suave, pero firme. Ella continuó. Es que, cuando usted estaba, todo funcionaba. Cuando usted desapareció, todo se derrumbó. Porque yo hacía más de lo que ustedes creían, dije. Laura bajó la mirada. Sí, susurró. Lo hacía todo. Mi hijo levantó la cabeza. Mamá, yo no sabía que dependíamos tanto de ti. No lo veía. Pero ahora está claro. Asentí lentamente. Nunca es tarde para ver, hijo. Pero una vez que ves, no puedes volver a hacerte el ciego. Laura apretó las manos. No estamos aquí para pedirte que vuelvas a hacer todo, dijo. Eso sería injusto. Lo sería, confirmé. Pero sí, no sé. Nos gustaría que vuelvas a visitarnos. No para trabajar, solo para estar como familia. Esa frase, dicha sin exigencias y sin manipulación, me tomó por sorpresa. La observé detenidamente. Laura, ¿qué cambió? Ella levantó la mirada y su voz se quebró apenas. Su silencio. Mi hijo la miró. Ella continuó. Cuando usted estaba, yo siempre podía culparla de mi estrés, de mi cansancio, de mis frustraciones. Usted era mi sombra, mi excusa, y yo me acostumbré a eso. Tomó aire. Pero cuando usted se fue, no tuve más a quien culpar. Me vi a mí misma, a lo que soy realmente, a lo que hago, a lo que no hago, y no me gustó lo que vi. Sus palabras fueron tan honestas que la casa quedó en silencio. No un silencio de guerra, un silencio de verdad. Laura, dije despacio, no espero que seas perfecta. Yo tampoco lo soy. Solo espero respeto y límites. Ella asintió rápidamente. Los tendrá. Lo prometo. ¿Y puedo pedirle algo? Dime.
que no se aleje de nosotros del todo. Yo no quiero perderla. Y quiero que mi hijo tenga a su abuela. La necesita. Hubo un temblor en su voz. ¿Y tú, Laura?, pregunté. ¿Tú me necesitas? Ella tragó saliva y finalmente dijo, sí, pero no como sirvienta, como familia. Mis ojos se suavizaron, porque esa simple frase era más poderosa que cualquier disculpa vacía. Mi hijo intervino. Mamá, no quiero que vuelvas a hacer lo que hacías antes. Si vuelves, que sea como invitada, como madre, como alguien importante, no como alguien inútil, terminé la frase, sin suavizarla. Él cerró los ojos, avergonzado. Nunca más permitiré que te digan eso, mamá, y mucho menos frente a mí. Lo miré en silencio. Vi al niño que cuidé. Vi al hombre que necesitaba crecer. Vi la semilla de un cambio. Hijo, no quiero que me protejas del mundo. Quiero que te protejas tú de lo que permites. Había una calma rara en la habitación. Una calma que solo aparece cuando se toca fondo. Y algo empieza a reconstruirse. Podemos empezar de nuevo, dije finalmente, pero despacio, con respeto, con límites muy claros. Laura asintió, con un alivio que parecía casi un suspiro. Mi hijo tomó mi mano, apretándola. Gracias, mamá. Sonreí. No me den las gracias. Denme hechos. Cuando se marcharon, mi casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era un silencio de ruptura. Era un silencio de transición. Porque algo profundo estaba ocurriendo. Mi silencio ya no los destruía. Los estaba transformando. Y eso era mucho más poderoso. El cambio no llegó de golpe. No fue un abrazo repentino ni una disculpa perfecta. Fue algo más lento, más real, más humano. Los días siguientes, Laura y mi hijo intentaron reorganizar su vida sin mí. No porque quisieran demostrarme nada, sino porque ahora entendían que tenían que hacerlo. Y mientras ellos aprendían, yo observaba, en silencio, no para juzgar, sino para medir qué tan sinceros eran sus pasos. El jueves por la mañana, estaba doblando unas mantas cuando escuché un mensaje llegar. Era de Laura. Hoy no grité. Hoy respiré. Creo que es un inicio. Me quedé mirando el texto un largo rato. No era poesía. No era disculpa. Era vulnerabilidad. Y las personas vulnerables, pensé, suelen aprender más rápido que las arrogantes. Esa misma tarde, alguien llamó a mi puerta. Esta vez no era mi hijo, ni Laura, era la vecina Ana. María, tu nuera vino a mi casa a pedirme recetas de cómo calmar al bebé. ¿Te imaginas?, dijo riéndose suavemente. Ah, ¿sí?, pregunté, sin sorprenderme demasiado. Sí. Y me dijo que las cosas que hacía usted no eran tan fáciles como parecían. Me quedé en silencio, no por orgullo, sino por una sensación de justicia silenciosa. A veces la vida no necesita gritos, solo necesita que faltes unos días para que todos vean lo que hacías. Ese viernes, mi hijo vino a verme después del trabajo, sin bebé, sin prisa, sin excusas. Traía una bolsa de pan y 2 cafés. Te traje uno, mamá. Me lo tendió, caliente, reciente. Gracias, hijo. Nos sentamos en la mesa pequeña, la que siempre había sido testigo de mis peores lágrimas y mis mejores decisiones. Hoy limpié la casa yo solo, me contó. Y no quedó perfecta, pero quedó limpia. Asentí. Eso está bien. Y también hice la comida. Y bañé al niño. Y, bueno, descubrí que no soy tan inútil como pensé. Lo miré. Una chispa de orgullo materno me calentó el pecho. No, hijo, nunca fuiste inútil.
Solo fuiste cómodo. Él soltó una risa triste. Creo que sí. Demasiado. Luego se quedó pensativo. Mamá, ¿tú crees que Laura y yo podamos cambiar de verdad? Tomé su mano. Si el silencio ya los está haciendo pensar, entonces sí, el cambio ya empezó. Al día siguiente, Laura llamó. No para pedirme nada, no para exigirme, no para manipular. Llamó para invitarme. Suegra, preparé una comida y, bueno, nos gustaría que viniera. No para ayudar, solo para estar. La frase desempolvó un recuerdo que creía perdido, el sentimiento de ser invitada, no utilizada. ¿Y qué preparaste? Pregunté. No sé si está rico, pero lo hice yo. Su sinceridad me arrancó una leve sonrisa. Iré, respondí, pero solo un rato. Está perfecto, dijo. No quiero exigir nada, de verdad. Llegué a su casa sin prisa. Toqué el timbre. Mi hijo abrió la puerta, con el niño en brazos. Mamá, qué bueno que viniste. En el salón, Laura había puesto la mesa. Nada espectacular, nada exagerado, solo cuidado. Me extendió un plato. Lo hice yo. No está como los suyos, pero lo intenté. Lo probé. No estaba perfecto. No tenía que estarlo. Está rico, dije. Muy rico. Laura soltó el aire como si llevara días conteniéndolo. Nos sentamos. Comimos. Había errores, risas nerviosas, torpezas. Pero había algo que antes no existía. Horizontalidad. Ya no era yo abajo y ellos arriba. Ya no era yo sirviendo y ellos recibiendo. Éramos 3 adultos. En la misma mesa, después de comer, Laura recogió los platos sin mirarme, como si temiera que yo interpretara cualquier gesto como una indirecta. Pero lo hizo bien, sin sarcasmo, sin exigencia. Yo me quedé con el niño. Él me miraba, como si supiera que algo importante había cambiado. Tal vez los niños sí sienten esas cosas. Cuando Laura regresó del fregadero, me miró fijamente. Quería decirle, gracias. ¿Por qué, hija? Por no gritarme, por no humillarme, por no pagarme con la misma moneda. La miré con calma. No hace falta gritar para enseñar. A veces basta con irse. Ella asintió lentamente, entendiendo más de lo que decía. Esa noche, cuando volví a mi casa, me senté en la cama y pensé en todo lo que había pasado. Pensé en mi silencio, en cómo había empezado como defensa y había terminado siendo un maestro paciente. Pensé en mi hijo, en cómo estaba aprendiendo a ser esposo y padre. No perfecto, pero real. Pensé en Laura, en su orgullo roto, en su vulnerabilidad recién nacida, y pensé en mí, en esta mujer que ellos creyeron débil, vieja, inútil, pero que, con un silencio bien colocado, había movido las piezas de toda una familia, porque la verdad era simple. Mi silencio no la destruyó a ella, la reconstruyó desde donde más dolía. Y lo que viene después de eso solo puede crecer o quebrarse. El tiempo diría cuál sería su camino. Yo, por primera vez, no tenía prisa en saberlo. El domingo amaneció silencioso. No ese silencio pesado que duele, sino ese silencio nuevo, casi luminoso, que aparece cuando una mujer se mira al espejo y por fin se reconoce. No era la misma que se quedaba callada por miedo. No era la misma que aceptaba humillaciones por no molestar. No era la misma que se encogía para que otros crecieran. Yo había vuelto a mí. Y ellos estaban aprendiendo a vivir con esa versión mía. Ese día, mi hijo volvió a visitarme. Solo él, sin prisas, sin urgencias, sin necesidad de un favor. Entró, se sentó frente a mí y respiró profundamente. Mamá,
Estuve pensando mucho estos días. ¿Sobre qué, hijo? Sobre ti. Sobre nosotros. Sobre cómo hemos vivido todo este tiempo. Lo escuché en silencio. Mi hijo tenía 30 años. Pero por primera vez, parecía un adulto frente a mí. Yo crecí viéndote hacer todo. Todo, mamá. Nunca te quejabas. Nunca pedías ayuda. Y yo pensé que así era como funcionaban las madres. Asentí con suavidad. Hijo, las madres también se cansan. Lo sé ahora. Y sé que fui injusto contigo. Que te dejé sola, mientras yo esperaba que la vida se acomodara sin esfuerzo. Sus palabras no estaban decoradas. No buscaban convencerme. Eran verdad. Hijo, dije, no te culpo por no ver. Te culparía si ahora, que ves, te hicieras el ciego otra vez. Él bajó la mirada y asintió. No quiero volver a eso. No quiero que mi hijo crezca, creyendo que las mujeres de su vida están para servirle. Mis ojos se suavizaron. Por primera vez, entendí que él también estaba sanando. Esa tarde, Laura también me llamó, pero esta vez no vino. No insistió, no exigió. Envió solo un mensaje. Sé que no merezco confianza de inmediato, pero quiero reconstruir algo, aunque sea despacio. Gracias por mostrarnos lo que nunca quisimos ver. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo una extraña mezcla de alivio y prudencia. Era un paso, solo un paso, pero un paso hacia dónde debía ir. Los días siguieron. Yo seguía con mi rutina, mis plantas, mi costura, mis caminatas lentas al mercado. Ellos seguían con la suya, aprender a sostener la casa, compartir responsabilidades, hablar en lugar de gritar. Un proceso lento, pero esta vez real. Una tarde, mientras regaba las flores, escuché la voz de Laura detrás de mí. Suegra. ¿Puedo pasar un momento? Me giré. Estaba tranquila. Ya no parecía a punto de quebrarse. Pero tampoco era la mujer arrogante de antes. Era humana. Pasa, dije. Se quedó de pie, nerviosa. No vengo a pedirle nada. Ni ayuda, ni favores. Entonces, ¿por qué vienes? Tomó aire. Vengo a decirle gracias. La miré sin decir nada. Gracias por irse. Porque cuando usted se fue, yo me quedé sola, con todo lo que siempre fingí que podía manejar. Y descubrí que, en el fondo, yo también era insegura. Sin interrumpirla, dejé que continuara. Yo le tenía envidia, ¿sabe? Aquella confesión me sorprendió. ¿Envidia de mí? Sí, se le quebró la voz. Usted siempre sabía qué hacer. Siempre tenía paciencia. Siempre era fuerte. Y yo necesitaba sentirme superior para no admitir mis vacíos. Por eso dije cosas horribles. Pero no eran contra usted. Eran contra mis miedos. Sus palabras fueron un golpe suave, pero profundo. Laura, dije despacio. Yo no necesito que me expliques tu dolor para perdonarte. Solo necesito que no vuelvas a usarlo para herir a otros. Ella asintió con lágrimas en los ojos. Estoy aprendiendo. De verdad. Me alegra, respondí. ¿Puedo pedirle algo pequeño? Dime, ¿podría venir a cenar el domingo? No para ayudar, solo para estar. Pensé unos segundos. No por duda, por conciencia. Iré, respondí. Pero recuerda algo. Si vuelvo, vuelvo como persona, no como servicio, no como sombra, no como silenciosa esclava. Ella me miró con un alivio visible. Lo sé. Y así la queremos. Como persona. Esa noche, al cerrar la puerta, entendí algo que nunca había querido ver. Mi silencio no destruyó la casa de mi hijo, destruyó la mentira que esa casa sostenía. Y ahora ellos estaban reconstruyendo, no para mí, no porque yo volviera, sino porque finalmente
entendieron lo que significa respeto. Me senté en mi sillón, con el corazón ligero. Nunca había necesitado gritar para cambiar una historia. Solo había necesitado algo mucho más fuerte: callar a tiempo. Los domingos siempre fueron días ruidosos en la casa de mi hijo. Televisión alta, risas apresuradas, discusiones pequeñas, ollas en ebullición. Pero aquel domingo, el primero al que volví como invitada, todo estaba distinto. Silencioso, no incómodo, no hostil, sino respetuoso. Un silencio que decía: sabemos quién eres ahora y sabemos quién no fuimos contigo. Cuando toqué el timbre, no escuché pasos corriendo, ni voces reclamando. Escuché algo nuevo: orden. Mi hijo abrió la puerta, sonriendo con sinceridad. «Mamá, bienvenida». No había urgencia en su voz. No había esperanza escondida de que yo llegara a rescatar nada. Había cariño, del tipo que no usa a nadie. Entré. La mesa estaba puesta, la casa limpia, el bebé bañado. ¿Y Laura? Laura estaba frente a la estufa, nerviosa, pero sonriendo al verme. «Suegra, qué gusto que haya venido». Sin exagerar, sin fingir, sin competir. «Gracias por invitarme», respondí. Y ella bajó la mirada, emocionada. Nos sentamos. Sirvieron la comida. Comimos. No hubo comentarios pasivo-agresivos. No hubo miradas que me indicaran: «Levántate y lava los platos». No hubo quejas sobre cómo yo hacía las cosas. Había esfuerzo. El tipo de esfuerzo que solo nace cuando alguien quiere cambiar de verdad. Después de la comida, mientras Laura llevaba las ollas al fregadero y no me pedía ayuda, mi hijo se sentó a mi lado. «Mamá, hay algo que quiero decirte». Lo miré. «Gracias por lo que hiciste. Sé que no fue fácil. Sé que tu silencio dolió. Pero lo necesitábamos». «Hijo», dije con una voz suave, «yo no hice nada para herirlos. Solo dejé que la vida les hablara a ustedes, sin mi voz encima». Él bajó la mirada y respiró profundamente. «Mamá, antes yo creía que tú estabas ahí porque te necesitábamos, pero ahora entiendo que tú estabas ahí porque nos amabas y nosotros no supimos amarte bien». Le tomé la mano. «Hijo, amarme bien no significa cargarme de tareas, significa verme, escucharme, respetarme». Él asintió, con los ojos brillantes. «Y quiero hacerlo ahora. Quiero hacerlo bien». Esa tarde, Laura regresó al salón. Se sentó frente a mí, más tranquila. «Suegra, he estado leyendo cosas sobre límites, sobre respeto, sobre cómo tratar bien a las personas y, también, sobre cómo no repetir lo que una aprendió mal en su propia casa». Me sorprendió, para bien. No voy a prometer perfección. Me equivocaré. Pero quiero hacer las cosas bien. Había verdad en su voz, una verdad tan clara que me atravesó la piel. «Laura», dije, «yo no necesito que seas perfecta. Solo necesito que recuerdes cómo te sentiste cuando yo no estuve». Ella bajó la cabeza. Me sentí perdida. «Entonces, que ese recuerdo sea tu guía. Que no necesites que alguien desaparezca para valorar su presencia». Laura levantó la vista, con lágrimas contenidas. «Gracias por no humillarme. Gracias por no tratarme como yo te traté». Negué suavemente. «No quería destruirte, hija. Solo quería que te encontraras. Y el silencio, a veces, es el único camino». Antes de irme, mi hijo me acompañó a la puerta. «Mamá, ¿vas a volver la próxima semana?». Sonreí. «Si ustedes mantienen lo que han aprendido, claro que volveré. ¿Y si fallamos? Entonces aprenderán de nuevo. Yo ya no estoy para sostener su mundo».
pero sí puedo acompañar el crecimiento si hay respeto. Él me abrazó. Fue un abrazo distinto, no de dependencia, no de rescátanos, de gratitud. Te quiero, mamá. Y yo a ti, hijo. Pero recuerda, el amor no es esclavitud, es elección. Caminé a casa despacio, con el bolso ligero y el corazón en paz. Mientras avanzaba por la vereda, pensé en todo lo vivido, la humillación, la rabia callada, la tristeza tragada, la desaparición deliberada, la incomodidad que siguió, la transformación que emergió. Todo había tenido un propósito. No para vengarme, no para castigarlos, no para volverme mártir, sino para esto, recuperar mi voz sin tener que levantarla. Porque el silencio que destruye no es el que se usa para castigar, el silencio que destruye es el que te obliga a verte, a admitir lo que hiciste, a reconstruirte desde la verdad. Y al final, mientras abría la puerta de mi pequeña casa y escuchaba mis pasos resonar tranquilos, supe algo con absoluta certeza. Mi nuera se burló de mí. Me llamó inútil. Pero fui yo, con mi silencio, quien le enseñó a ser mujer. Y esa fue la venganza más dulce que jamás tuve. La vida tiene una forma curiosa de mostrarnos quiénes somos realmente. A veces lo hace con gritos, con peleas, con rupturas visibles, pero otras veces, las más importantes, lo hace con un silencio tan profundo que te obliga a escuchar tu propio interior. Después de todo lo que ocurrió, muchos pensarían que mi historia termina aquí, con una nuera arrepentida, con un hijo que finalmente abre los ojos, con una familia que empieza a reconstruirse. Pero la verdad es que ninguna historia termina con un gesto bonito. Las historias de verdad terminan cuando uno deja de necesitar explicarse. Unos días después de aquella cena en su casa, estaba tendiendo mi ropa en el jardín cuando escuché pasos detrás de mí. Era mi nuera, otra vez. Pero esta vez no venía a pedirme nada. No venía a justificarse. No, venía a llorar. Venía a hablar como igual. «¿Suegra? ¿Puedo ayudarla?», preguntó. La miré. Era la primera vez que ella ofrecía ayuda, sin esperar nada a cambio. «No hace falta», hija, respondí. «Estoy bien. Igual quiero hacerlo. Quiero aprender. Muchas cosas usted las hace con una calma que yo nunca tuve». Para ella, aquella frase era casi una confesión. Bajó la mirada. Siempre pensé que la calma era debilidad, que el silencio era sumisión, que usted se dejaba. Pero ahora creo que yo era la que no sabía callar. Se le quebró la voz. «Usted no era la débil, suegra. La débil era yo. Yo necesitaba gritar para no escuchar mis propios miedos». La brisa movió las sábanas colgadas. Yo no dije nada. A veces, el silencio es la única respuesta válida. «Solo quería que lo supiera», dijo ella. «Estoy aprendiendo, poco a poco. Gracias por mostrarme quién era yo, sin gritarme quién era usted». Le sonreí suavemente. «Tú vas a estar bien, Laura. Solo necesitas verdad y paciencia contigo misma». Ella asintió. Y por primera vez la vi pequeña, humana, no arrogante, no atacando, solo siendo ella. Mi hijo también cambió en pequeños gestos. Llegó un día con una bolsa de comida preparada por él mismo, un desastre culinario, pero lleno de cariño auténtico, y me dijo, casi avergonzado, «Quiero que vengas cuando quieras, pero no cuando te necesitemos. Cuando tú quieras». Eso, pensé, es lo que se llama crecer. Las semanas pasaron y mi vida volvió a ser mía. Mis rutinas, mis silencios, mis tardes tranquilas.
sin cargas que no me correspondían, sin humillaciones envueltas en bromas, sin exigencias disfrazadas de cariño. Y un día, mientras me preparaba un té, me di cuenta de algo. La venganza nunca fue callar. La venganza nunca fue desaparecer. La venganza nunca fue hacerlos sufrir. La verdadera venganza fue dejarlos enfrentar su propio reflejo, porque cuando alguien depende de ti para sostener su vida, y tú decides soltar esa carga, esa persona tiene dos caminos: caer o levantarse por primera vez. Ellos eligieron lo segundo, y esa fue la parte más inesperada de todo. A veces pienso en todas las mujeres que viven lo mismo: suegras despreciadas, madres usadas, abuelas convertidas en niñeras obligadas, mujeres invisibles en casas que no existirían sin ellas. Pienso en todas las veces que nos tragamos palabras para no hacer ruido, en todas las heridas que escondimos para no incomodar. Y quisiera decirles algo sencillo. El silencio no siempre es rendición. A veces, el silencio es el arma más elegante que tenemos. Un arma que no lastima, pero que revela. Un arma que no destruye, pero que expone. Un arma que no humilla, pero que acomoda todo en su sitio. El silencio no fue mi debilidad. Fue mi frontera. Fue mi dignidad. Fue mi renacer. Y cuando crucé ese umbral, ya nadie más pudo pisarme. Esa es mi historia. La historia de una mujer que un día dejó de servir y empezó a ser. La historia de una inútil que nunca lo fue. La historia de un silencio que lo cambió todo.